Voy a explicar un ejercicio sobre tuberías ramificadas. Se tiene 3 reservorios A, B y C cuyos espejos de agua se ubican en las cotas más 35, más 32, más 26 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. De los 3 reservorios parten 3 tuberías que concurren en D. Del nodo D parte la tubería de E que descarga la atmósfera en E, siendo la cota en E más 7 metros sobre el nivel del mar. Las tuberías tienen las características indicadas en el cuadro siguiente. Se pide determinar el caudal circulante en cada una de ellas. Como podemos ver en este ejercicio, nos brindan como dato la longitud, el diámetro y el coeficiente C de Hassing y Williams para cada una de las tuberías. En este tipo de ejercicio consiste primero en asumir una cota pisométrica en el nodo D, donde se nos puede presentar dos casos. Uno puede ser que la cota pisométrica del nodo D, primero voy a graficar las líneas pisométricas. Entonces, tengo un caso donde la cota pisométrica del nodo D se encuentra por encima de la cota de la superficie libre del depósito intermedio, en este caso es el depósito B. Con esto me quiere decir que el caudal está ingresando hacia el depósito B. Está ingresando, el caudal sale del nodo D y va a ingresar al depósito B. Y el otro caso sería que la cota pisométrica del nodo D se encuentre por debajo del depósito intermedio, que en este caso es el depósito B, con el cual me indica que el caudal está saliendo del depósito B hacia el nodo D. Entonces, para el resto de depósitos, el caudal sale de A hacia el nodo D. Para el depósito C, el caudal sale del nodo D hacia el depósito C, y de igual manera el caudal sale del nodo D hacia el punto E que descarga la atmósfera. Entonces, para este tipo de problemas, primero es asumir una cota pisométrica en el nodo D y luego vamos a verificar en cuál de estos casos estamos. Entonces, para este caso donde la cota pisométrica en el nodo D se encuentra por encima de la cota de la superficie libre del reservorio B, la ecuación de continuidad sería que caudal 1 es igual a caudal 2 más caudal 3 más caudal 4. Esta sería la ecuación de continuidad para el caso en que la cota pisométrica del nodo D se encuentre por encima de la superficie libre del depósito B. Para el caso en que la cota pisométrica del nodo D se encuentre por debajo de la superficie libre del depósito B, la ecuación de continuidad sería que caudal 1 más caudal 2 es igual a caudal 3 más caudal 4. Entonces, este tipo de problemas culmina cuando se cumple la ecuación de continuidad. Entonces, vamos a presionar el botón calcular para que se realicen los cálculos y luego vamos a presionar el botón imprimir para ver el detalle respectivo. Como podemos visualizar en este PDF, tenemos el ejercicio propuesto. Aquí tenemos la solución, el trazado de las cotas pisométricas, y observamos que en nuestro caso es que la cota pisométrica del nodo D se encuentra por debajo de la superficie libre del depósito B, con lo cual la dirección del caudal sería el que estamos visualizando. El caudal sale del depósito A hacia el nodo D, sale del depósito B hacia el nodo D. Están ingresando
está ingresando el agua del reservorio A y del reservorio B hacia el depósito D, perdón, hacia el nodo D, y del nodo D está saliendo el caudal hacia el depósito C y hacia el punto E que descarga en la atmósfera. Entonces la ecuación de continuidad nos dice que los caudales que ingresan hacia el nodo D debe ser igual a los caudales que salen de él.